venimos con la única intención de celebrar culto a nuestro Dios. Que Dios sea glorificado y honrado a través de lo único que podemos ofrecerle, nuestra adoración y nuestra alabanza. Amén. Bueno, en esta tarde, hermanos, tengo un sentir de parte del Señor. Me llamaba el pastor al mediodía para que ministraría la palabra. La verdad que para mí es un gozo y un privilegio que no merezco el poder ministrarles la palabra. La verdad, hermanos, que tenía en mente un tema sobre los oficios de Cristo. Madre mía, ¿cómo he crecido, Luis? Quería hablar acerca de Cristo como Rey, como sacerdote, como profeta, pero buscando al Señor, hermano, pues el Señor ponía otro sentir en mi corazón y es algo que he elaborado pues esta misma tarde, y es lo que el Señor ha puesto en mi corazón, creyendo, hermanos, que es lo que necesita oír la iglesia hoy. Amén. ¿Cuántos esperan una palabra de Dios? Levanta tu mano. Amén. Di amén. Amén. Miren, yo no temo administrar, pastor, a 3.000 personas, y tampoco administrar a una persona, porque me ha tocado. En Lodosa me tiré 9 meses administrándole a una gitanica viuda todas las semanas. Iba, le predicaba, le oraba, le daba el pacto. ¿Saben lo que me cuesta? Lo que cuesta es predicar a un pueblo sin hambre. A eso sí me cuesta. A un pueblo sin hambre. A un pueblo que solamente tiene apetito, como lo que predicaba nuestro pastor el domingo. La fiebre del oír. Y aquí estamos para oír, pero también para obedecer. Amén. Así que vamos a atender la palabra de Dios con fe. Amén. Esperando de que Dios nos haga. En el nombre del Señor. Vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 19. Es un pasaje muy conocido. Y es cuando Elías huye al Enebro. Dice así la palabra. Dice: entonces envió Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces se miró, y aquí en su cabecera una tarta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y dice: y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. Amén a su palabra. Amén. La palabra, hermanos, la he hecho de la siguiente manera. Necesito explicar estos breves minutos algo para luego entrar en lo que Dios ha puesto en mi corazón, pero me es necesario empezar diciendo de que Dios, en muchos de los atributos que Él posee, uno de ellos es la inmutabilidad. Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir que Dios es inmutable? Para que todos entendamos, es que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Y ahora el significado de inmutabilidad es que Dios es el mismo de manera perpetua y no está sujeto a ningún cambio ni variación, tanto en sus atributos como en sus determinaciones. Ahora bien, debemos de entender de que si Dios no cambia y Dios es inmutable, entendemos de que Dios es inmutable en su ser, en su persona. Y claro, la inmutabilidad es una consecuencia de su perfección. Es decir, que Dios es perfecto y no puede cambiar ni para bien para mejorar, porque eso determinaría de que es imperfecto y que tendría que enriquecerse de algo, pero Dios no tiene necesidad de nada. Es decir, Dios no puede mejorar más de lo que es, pero tampoco puede empeorar, porque Él no puede perder nada de lo que es Él, de su perfección. Por eso repito el verso de Hebreos 13:8: Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Dios es inmutable también en todos y cada uno de sus atributos, porque la inmutabilidad está sujeto también a todos los atributos de Dios. ¿Qué es un atributo? Un atributo es una cualidad o un rasgo que describe a una persona y su carácter. Es por medio de los atributos donde podemos conocer a una persona y cómo es su carácter. Por eso Dios, en sus atributos, podemos conocer cómo es Dios, por medio de sus atributos. Y lo que significa, hermanos, que Dios es inmutable en cada uno de sus atributos, significa que permanece constante en su naturaleza, carácter y esencia, sin experimentar cambios ni evolución a lo largo del tiempo, ya que cada uno de sus atributos son eternos y perfectos. Para que entiendan ustedes, hermanos, Dios no te ama más mañana de lo que te ama hoy. Amén. Dios te ama siempre con la misma intensidad y con la misma calidad de amor. Por eso dice Jeremías capítulo 31 y verso 3, dice: con amor eterno te he amado, por lo cual te prolongué mi misericordia. Menos mal que Dios no varía en ninguno de sus atributos, y entiendo que Dios me ama con todas mis virtudes, pero también me ama con todos mis defectos. No solamente Dios me ama, aleluya, cuando tengo un tiempo de consagración, aleluya, su amor para mí no varía, aleluya, ni varía, atención, cuando peco y amando, Dios me sigue amando de la misma manera, porque Dios es inmutable en su carácter. Si Dios te amaría más, aleluya, cuando te consagras que cuando pecas, sería un amor imperfecto como el del hombre, pero el amor de Dios es eterno, que no varía según las circunstancias de los hombres. Dios te ama porque la Biblia dice que Dios es amor. Amén. Y Dios también es inmutable en sus planes y en su voluntad. Es decir, que Dios tiene un propósito eterno y no cambia de opinión ni de planes. Aleluya. Dice la Biblia: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmos 33, verso 11. Dice otra traducción de la Biblia para que lo entendamos mejor: pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre, sus propósitos nunca serán frustrados. Hay un plan general, y el plan de Dios para con la humanidad de su redención, y era de que Dios sería hombre y moriría por nuestros pecados. Pero al plan individual, pastor,
planeado un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Amén. Y Él, en su propósito eterno, aleluya, a veces nosotros, en las circunstancias por las cuales la vida nos hace pasar, creemos que su propósito para con mi persona, con la cuya cambia. Aleluya, porque en un tiempo estaba sirviendo a Dios en un área y ahora creyendo que se han roto mis planes, creo que ya el propósito de Dios se ha roto, pero que va, su propósito sigue vigente. A Dios nada le pilla por sorpresa. A veces nuestras circunstancias nos frustran, creyendo, hermanos, de que Dios ya ha acabado con nosotros, de que Dios ya ha acabado con cada uno de nosotros. Pero déjame decirte que podrán cambiar las circunstancias, podemos tener salud o enfermedad, podemos estar de color o de negro, podemos estar rodeados de ruina o rodeados de gloria, pero el propósito de Dios para cada uno de nosotros es eterno y no cambia. Por eso confía en esta promesa: Jehová cumplirá su propósito en ti. Luego Dios es inmutable en cada una de sus promesas. Aleluya. Dios es fiel. Lo repito, Dios es fiel. Y no se retracta, lo que proporciona la seguridad y consuelo a sus seguidores. Qué alegría, hermanos, que lo que promete Dios en la palabra es un pacto, es algo que no cambia, que no varía. Por eso, hermanos, aleluya, necesitamos confiar más en Dios. Y ahora me puedes decir, ¿qué tiene que ver lo que has leído acerca del pasaje de Elías con el carácter y la inmutabilidad de Dios? Sencillamente, hermanos, porque viendo a Elías, doy más gracias a Dios porque es inmutable. Malaquías capítulo 3, verso 6 dice: porque yo Jehová no cambio. Y que por eso no habéis sido consumidos. Lo repito, porque yo Jehová no cambio, y por eso no habéis sido consumidos. Hermanos, viendo la biografía de Elías, antes de llegar al pasaje que hemos leído, ¿sabéis de dónde viene? Viene del Carmelo, viene de hacer una oración y de extender fuego, viene como un Elías desafiante que, viendo que ha descendido fuego de Dios sobre el altar, se ha venido tan arriba, aleluya, que ha cogido y ha dicho: prended a los profetas. Y él mismo ha degollado a 850 profetas. El Elías del Carmelo ve a un Elías poderoso, a un Elías que puede con todo, pero sin embargo, hermanos, el mismo Elías no mantiene el mismo carácter cuando se encuentra en el Ebro. Aquel que desafía, aquel que mata, aquel que hace una oración y desciende fuego, de repente la noticia de una mujer, porque si es un ejército, si es una multitud, bueno, pero la noticia de una simple mujer que le va a cortar la cabeza, le hace huir 40 días. Aleluya. Le hace huir por medio de un desierto al oír la noticia. Y claro, hermanos, veo que el carácter de Elías no es el mismo. Aleluya. No es el mismo en el Carmelo, Benjamín, que cuando está en el Ebro. Veo una variación de carácter. Aleluya. Que no es normal. Tanto declive, tanto
que no hace falta en esta palabra, no hace falta, Tony, que a veces predicamos palabras y hacemos camino para este. Hay alma, y vueltas calabra la piedra, pero no, para el otro. Pero en esta palabra no se libra ni la Guardia Civil. Amén. Que no merecemos nada. Que cambiamos en 20 metros. Que tenemos un carácter variable, sujeto a circunstancias. Sí, hermanos, aleluya, que todos tenemos un Abraham en nuestra temporada buena, que somos capaces de levantar el cuchillo contra Isaac, o no lo has sentido, pero que también tienes un Jonás rebelde que huye de su voluntad. Pero si es el mismo, pues se manifiestan en ti estos dos personajes. Yo me encuentro también, me he visto como David, escribiendo salmos, adorando a Dios, de rodillas, quebrantado, y escribiendo salmos e himnos a Dios. Pero que el mismo David que escribía salmos, escribía cartas de asesinato y cartas de traición. ¡Sí es el mismo! ¡Sí! Pero eso está en la naturaleza del hombre. Sí, que soy el Pedro, que soy capaz de defender a Jesús en Getsemani y cortarle la oreja al primero que venga, pero que una hora más tarde tengo, ay Padre, la desfachatez de mirarle a Jesús en la cara, en el patio de Anás, y decirle por 3 veces que no le conozco, y negarle incluso con maldición. Ese soy yo, y tú también. Sí, pero menos mal, hermanos, que Dios sigue siendo el mismo. ¿Qué sería de nosotros en la temporada mala, en la temporada que no tienes fuerzas ni para ponerte de pie, en las temporadas que no tienes ni ganas de vivir, ni ganas de seguir adelante? Pero ¿qué tendrá, hermano? Que de los cerebros arruinados con un poco de agua y un trozo de pan hace que caminemos 40 días y 40 noches. Vengo a decirte, a un Dios que lo ha acabado contigo. Está Dios de tu parte. Aplaude a tu Dios. Confía más en Dios. Ahora va Jezabel y le da esta noticia. Y dice la Biblia, como hemos leído, y se fue Elías caminando un día por el desierto. Y caminando ese día por el desierto, por las noticias que ha habido de Jezabel, ha acabado debajo de un enebro para morirse, sin recursos, arruinado, depresivo. Quítame la vida, que no soy mejor que mis padres. Porque dice, caminó en Elías un día. Es que eso es lo que vas a durar caminando por tus fuerzas. Eso es lo que vas a durar cuando caminemos creyendo en nuestra veteranía, creyendo que como tengo tantas lecciones aprendidas, como que ya me las sé todas. Pero los apóstoles eran pescadores. ¿A cuántas tormentas se enfrentaron? No sabemos, pero seguramente que a muchas. Pero ¿qué tendría esa tormenta? ¿Qué tendría esa tormenta? Que Jesús, estando durmiendo, les dice, Jesús, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos?
Los recursos de pescadores primaturos se acabaron. Era tal la tormenta que ni ellos tenían capacidad para mantener la barca a flote, ni la propia barca tenía capacidad para aguantar la tormenta. Y ahora lo que me llama la atención es que Jesús en medio de la tormenta duerme. No le cae ni agua. Digo yo, hermano, qué sueño más pesado. Digo, más que yo, que me tienes que hacer así para despertarme, porque no oigo. Claro, tú llamas un sordo dormido, a ver si te contesta. Si me despiertas te doy 20 euros. El tema está, hermanos, que no despierta. Jesús solamente despertó cuando clamaron. Me veo a Jesús dormido, abriendo, por decirlo así, el ojo un poco, diciendo, ya os vale ser pescadores, hombre. Ya os vale. Que os vais a hundir, os vais a ahogar, la barca se va a romper. Dejar de ser pescadores, dejar de confiar en vuestros recursos y clamar a mí. Hay veces que Dios te deja y Él está dormido y parece que no te hace caso, pero es que te crees pescador, que como te has enfrentado a tantas tormentas, crees que también con esta vas a poder. Y Dios te deja que seas pescador por un momento, pero llegará un momento que ni tus recursos de pescador, ni tus recursos como pastores, ni nuestros recursos como cristianos de muchos años nos sostendrá de pie. O clamas o te mueres. O clamas o esa tormenta puede contigo. Aleluya, por eso, en medio de la tempestad, clama a tu Dios. ¡Clama a tu Dios! Y lo que no puedes tú con tus capacidades, lo que no has podido tú con tus fuerzas, dice, y Él se levantó. Ve, ponga la atención y dice, y reprendió al mar, y reprendió al viento, y se hizo grande bonanza. Y tuvieron que decir, ¿qué hombre es este? Que aun el viento y la mar le obedecen. Es que cuando Él se levanta no hay tormenta que pueda contra su pueblo. Por eso venga de caminar con tus fuerzas, clama y confía en tu Dios. Y ahora va Jezabel y le dice, te mato, te quito la vida, mañana tú como uno de mis profetas. Hasta aquí has llegado. Y ahora me encanta, hermanos, lo que hace Dios. Me encanta. Y es que la situación que creó Jezabel fue un escenario tan malo que Elías se moría en el enebro. Esa era la circunstancia que preparó Jezabel. Pero me encanta que Dios aparece en medio del escenario que ha creado Jezabel. Aparece Dios, lo alimenta, y alimentándolo Dios en la situación que ha creado Jezabel, se levanta, camina 40 días y 40 noches y sigue cumpliendo el propósito de Dios para poner, ungiendo a Asael como rey de Siria y a Eliseo en lugar suyo. Es decir, que el entorno que preparó el enemigo para muerte, Dios lo encaminó en bendición para llevar a cabo su plan y su propósito. Porque escúchenme bien, Dios siempre se sale con la suya. Aleluya. Por eso, mis amados hermanos, podemos ver cómo el enemigo levanta un edicto en Egipto diciendo, pastor, matar a todos los niños, que no quede ni uno, matarlos a todos, y las que sean niñas guardarlas, pero los niños varones que mueran. Y ahora se ha encargado Dios de poner temor en las parteras, y ahora, como ha puesto temor en las parteras, ha marchado Jocabed durante 2 meses, no pudiéndolo esconder, ha hecho una horquilla de juncos, lo ha dejado en el Nilo, y el edicto de Faraón que decía que mueran los niños, ahora va Dios y le introduce a un niño hebreo en la misma casa de Faraón,
y son las mismas manos de Faraón quien crían a Moisés, que es el arma que Dios iba a usar más tarde para derrotar a su imperio. Lo creó para matarlo, Dios lo envió y lo crió su propia arma de destrucción. ¿Recuerdan a Goliat? Se acercaba con una espada, pues con la misma espada, aleluya, David le cortó la cabeza. ¿Recuerdan los leones? Aleluya para Daniel, por aquellos que le acusaban. Pues escúchenme, Daniel una noche entre leones, Josué, y salió ileso. Pero los que le acusaron, dice, en el aire. Literalmente dice la Biblia, en el aire les quebraron los huesos. Los leones eran para Daniel, pero sin embargo se los comieron a los que acusaron a Daniel. ¿Recuerdan la horca de Quintecos que preparó Amán para Mardoqueo? Pues señores, no fue Mardoqueo el que fue ahorcado en aquella horca, fue el propio Mardoqueo que estuvo ahorcado en la misma horca que preparó para Mardoqueo. Es decir, dice Isaías capítulo 54 y verso 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. No hay nadie que pueda contra la obra de Dios. Todo lo que maquine el enemigo en contra de su pueblo, aleluya, se reirá Dios de sus enemigos y le dará la victoria a su pueblo, porque somos la obra de Dios. Te repito, ¿por qué te he hablado de la inmutabilidad de Dios? ¿Por qué te he hablado de todo esto? De que confíes en Dios. Porque ¿cuántos confían en Dios? Seguro. Chico, cada quien, me viene la piedra a la mano. Ayer desde las 12:30 hasta la hora del culto he visto reacciones muy extrañas. Reacciones muy extrañas por un apagón de horas. ¿Qué clase de evangelio has oído y cuál es tu confianza en Dios para que un apagón te ponga tan nervioso y pierdas? Dices, no, mejor. Pero he visto reacciones muy raras y estados muy raros. La cosa se va a poner difícil, no, peor. Viene una, pero que no hace falta que venga el rato. Porque ¿acaso engaña el pastor Dios a los cristianos? El ser cristiano nos priva de enfermedades, nos priva de desgracias, nos priva de cualquier cosa a los que está expuesto el mundo. Dios no engaña a nadie. Primo Antonio dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué pasaría o qué reacciones tendrían si no confiarían en Dios los cristianos del primer siglo? Esos bien podían levantar el puño contra Dios, que también se predicaba Cristo viene. Pero sin embargo, ¿saben cuál era el fin de los cristianos? Muertos en los circos romanos, Ramsés. Las familias enteras devoradas por leones. Sin embargo, ¿sabéis cómo morían? Confiando en Dios, cantando alabanzas a Dios. ¿Qué hubiera sido de los cristianos que han padecido guerras a lo largo de los siglos y que han sufrido en sus carnes las secuelas de la guerra? Sin ir más lejos, en 1916 o el 20, la Primera Guerra Mundial, en el 45 la Segunda. ¿Qué hubiera sido de esos cristianos? Porque también sufrieron la guerra. ¿Qué podrían decir de esas circunstancias?
un simple apagón nos ponga tan nerviosos. Se creó un caos en el mundo, en el Mercadona, la gente corriendo, cerrando todo, pero que el mundo tenga esa reacción es normal, pero que la tenga yo no es tan normal. ¿Por qué motivo? Porque sé que el control de mi vida lo tiene Dios. El control de tu vida lo tiene Dios. Que el que manda en la tierra, el que ha estipulado los tiempos, no son los hombres. Es Dios el que ha planeado el plan desde la eternidad. Y tu fin y el mío, Dios ya lo sabe. Y primo Antonio, sea que viva o sea que muera, de Cristo soy. Que a mí no me puede poner nervioso un apagón. Y aunque vendría una tercera guerra mundial, sé que sufrirla. Escucha, que lo que tiene que suceder, sucederá. Pero tú confía. Tú mantente con tu fe en Dios, erguiendo la cabeza, como dice la Biblia, sabiendo que aquel día se acerca, de que la noche ya está avanzada y que se acerca el día. Hermanos, todas estas cosas que pasan y pasarán, lo único que tiene que producir a la iglesia no es nerviosismo ni temor, sino gozo y esperanza. ¿Por qué? Porque esperamos al que viene de entre las nubes. ¿Cuánto le esperan? ¿Esperas a Dios? Pues espera en Él con confianza, con fidelidad, con honra, sabiendo que el día de nuestra redención se acerca. Esta es la palabra que sentía en mi corazón. Confía en el Dios que te ha llamado. Confía en Él. Fuerte el aplauso. Y que Dios les bendiga y les guarde. Cantamos una alabanza y participamos de la sorpresa. Venga, con alegría, ¿eh? Nos esforzamos para... Bien, muy bien. Ofrenda para Dios con alegría. ¡Vamos!
siervo por esta disposición, por esta entrega en la palabra que tanto bien nos ha hecho el corazón. Confiar en el Señor por encima de todas las cosas, porque Él no cambia ni varía. Creo que Dios nos ha bendecido y nos ha hablado amplia y generosamente. Amén. A Dios damos gracias, porque todo lo que oímos es para ponerlo en práctica. Algunos anuncios: el hermano Domingo está visitando al tío Carlos en Albelda. El hermano Bonito me avisaba que tenía el niño malo, y el tío Pepín, si no lo ven estos días, porque están malos en casa, por eso no están. Seguimos orando por ellos para que Dios los siga guardando y sanando en el nombre del Señor. Vamos a darle gracias a Dios por este culto. Recuerden que mañana seguimos teniendo nuestros cultos de gloria y de bendición. Nos inclinamos para dar gracias a Dios. Si te ha bendecido el Señor, por favor, empieza a darle gracias. Dale gracias al Señor por este culto. Aleluya. Los jóvenes ya están en la puerta. Seguimos colaborando con la puerta en la medida de lo posible. Nos esforzamos. Venga. Aleluya. Mi hermano Abraham Pichi, dale gracias a Dios por este culto. Amén. Que el Señor le bendiga y hasta mañana, si Dios quiere.